Si antes de ministrar la cena del Señor, quiero lo más rápido posible compartirlo y también con la ayuda de la pantalla, porque vamos a ir proyectando estos mismos cuadros que ustedes tuvieron y tienen ahora en el centro de su boletín. Qué bueno, la parte gráfica nos ayuda. Y si hay alguien demasiado espiritual que le parece que lo gráfico no fuera sagrado, tiene un problema porque la Biblia está escrita, está presentada en forma gráfica. A veces las personas, en un sentido de sentimiento, de lo sublime, le parece que no se puede escribir. Sin embargo, Dios mandó que fuera escrito. Y justamente el propósito de las Escrituras tienen que ver con mostrarnos la verdad de Dios. Una verdad que no podía quedar liberada al pensamiento de la gente, al formato de las culturas, a las influencias de los filósofos. No podía quedar así liberada a que, bueno, entre todos decidimos cómo es. No, la verdad de Dios es la verdad de Dios y punto. Para que fuese inamovible, para que fuese clara, Dios la reveló durante todo el tiempo a través de los profetas, pero pese a la cantidad de profetas que hubo hablando la verdad de Dios, todavía el pueblo no lo entendió. Por esto el Señor Jesucristo estaba proyectado desde antes de la fundación del mundo, que Él vendría, y en Él está toda la verdad del Señor. En Cristo está toda la verdad. Pero permítanme hacer un poquito de ilustración. A veces las ilustraciones confunden más que lo que aclaran. Voy a tratar de hacer alguna ilustración que aclare un poquito. Ninguno de los creyentes ignoramos que Dios es verdadero, cierto, eterno. El otro día escuchaba una canción que me pareció extraña, me sonaba así como paradójica. Entendía que era lo que trataba de decir el intérprete, cantándole al Señor, decía: eres un Dios increíble. Entiendo que el énfasis allí, es decir, sos tan grande que mi mente no lo puede entender, que yo no logro captarlo. ¿Cómo que Dios es increíble? No, es para que le creamos. Entonces, ven, algunas maneras de expresarlo por allí nos confunden peor. Pero a ver, permítame hacer esta ilustración. Nosotros tenemos una capacidad de ir almacenando y comprendiendo a medida que, bueno, nuestro intelecto se desarrolla, nuestras emociones maduran, somos madurados como seres humanos, tenemos cada vez mayor capacidad de captación, ¿verdad? Y de comprensión. Entonces vamos entendiendo cada vez más las cosas. Y algunas que no entendemos o no supimos es porque, bueno, tal vez nunca le prestamos atención. Por ejemplo, si a cualquier persona le preguntamos cuántas provincias tiene Argentina, y no me lo pregunte a mí porque yo soy uno de los que tarda un rato, ¿cuántas provincias tiene tu país? Estoy ahí en problema, ¿cuántas tiene? ¿Verdad? Ni me pregunte cuántos metros cuadrados tiene. Y si me pregunta nombre de los ríos y le menciono 3 o 4, qué sé yo, el Paraná y el Río de la Plata. Y después no. Entonces, ¿qué significa? Uno está en un lugar que no lo conoce. Que no lo conoce. En este verano estuvimos en Bariloche, porque fue una bendición, un regalo del cielo. Un departamento que nos estaba esperando allí, un regalo, donde vive mi hijo Santiago, así que no tuvimos que pagar estadía y pudimos financiar el viaje en avión y estar unos días con el hijo. Es la tercera vez que yo voy a Bariloche y las veces anteriores fue un viaje muy fugaz, eran viajes de trabajo, del salón de reuniones al salón del templo, a donde teníamos los cultos, ahí nomás yendo y viniendo. Sabía que estaba en Bariloche, pero no conocí más nada. Esta vez lo pude recorrer un poquito más. Y como parte del paseo lo hicimos en auto, pudimos conocer un poquito más. Nos metimos por allí, por un camino de ripio,
hasta Villa Traful, un lugar precioso, como un pequeño paraíso. Entonces, yo soy argentino, nací en Argentina y no conozco mi tierra, ¿verdad? ¿Es posible haber nacido en Cristo, haber nacido en el Señor, estar en Cristo y no conocer la verdad de Dios? Y sí, es posible. Muy de a poquito vamos conociendo, muy de a poquito, muy de a poquito. Lo que nos sucede que cuando nos convertimos, ¿y por qué estoy hablando esto un día de Santa Cena? Porque justamente lo que estamos recordando es que la obra de Cristo permitió que pasáramos del reino de las tinieblas al reino de la luz. En lo espiritual cambiaste de nacionalidad. Éramos ciudadanos del reino de las tinieblas, ahora somos ciudadanos del reino de la luz. Y todavía nos tenemos que enterar. Todavía es como que lo tenemos así muy, muy difuso. Es que, bueno, nosotros reino, ciudad, localidad, lo entenderíamos más fácil desde el punto de vista geográfico, pero no desde el punto de vista espiritual. Así que voy a usar una ilustración geográfica, ¿me permite? Imagínese, a ver, ¿quién me acompañaría? Uno de ustedes que me acompañaría en este viaje que voy a hacer. A ver, un hermano me va a acompañar. Nos vamos a vivir a Japón. Salimos de Argentina y nos vamos a vivir a Japón. Y allí nos encontramos con Tumoto no Anda, con Yamazuki, con Takayama. Y yo me llamo Eduardo, ¿qué hago ahí? Yo entre todos estos nombres raros, ¿qué hago ahí? Entonces, desde el aspecto geográfico lo vamos a entender un poquito mejor, porque obviamente estamos en otro lugar, otro territorio, ¿cierto? Haberme ido a vivir a Japón es vivir en otro territorio. ¿Entendés la conversión? Que saliste del territorio de las tinieblas y ahora fuiste a vivir... Ahora no vayas a sacar de acá la idea de que Japón es el reino de la luz. No. Estoy haciendo una ilustración. Salimos de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de la luz en Cristo Jesús. Pero como esa verdad es así tan grande y en nuestra mente le cuesta entenderlo, estoy haciendo una ilustración de carácter geográfico. Si me voy a vivir a Japón, no tengo idea cuántos kilómetros de aquí. Pero evidentemente es otro territorio, ¿verdad? Es otra cultura. Allí las cosas son distintas que nosotros. Otro idioma. Pese que en el vecindario donde crecí tenía y fui el tiempo que fui a la escuela de chico, fui con compañeros japoneses. Había muchos chicos japoneses, por eso aprendí a decir arigato, a decir sayonara, y otros cuantos saludos, como Nicho-san, es el hermano mayor, unas cuantas palabras. Usted me ve con los ojos redondos, no me ve con los ojos estirados, sí, pues yo lo aprendí de japoneses que ellos estaban acá en Argentina. Pero imagínate ahora en Japón, a ver quién era que iba conmigo. ¿Qué hacemos para aprender a hablar en japonés? ¿Qué hacemos? Nosotros que decimos che, allá en Japón no dicen che. Es más, ¿sabía usted que probablemente somos el único país que usa esta expresión? Por eso en otros lados, cuando se habla de un argentino, se le llama los che. En otros lados, y es mejor que nos recuerden por el che y no por otras palabras que se pusieron de moda, ¿verdad? Entonces, cuando un argentino cae en alguno de esos países, vino un che. Porque nosotros usamos, voy a Japón y el che no me sirve allá. Tendré que aprender a hablar. Entonces es otra cultura, es otra tierra, es otro idioma, es otra comida y otra forma de comer. ¿Te animás a manejar los palitos? Y yo creo que adelgazaría 20 kilos en 3 meses. Porque hasta que aprenda cómo se manejan los palitos, ¿cómo hago? Agarro con la mano. ¿No es cierto? Entonces, bueno, ¿qué queremos ilustrar? Es vivir en otro lugar geográfico, con otro idioma, con otra forma de vida, con otra cultura, con otra comida, con otra forma de comunicarse, ¿se entiende? Bueno, nosotros no nos fuimos a Japón. Nosotros
fuimos trasladados al reino del Señor Jesucristo. ¿Hay diferencia con el reino donde estabas antes? Sí. Es otra cultura, es otro idioma, es otra escritura. Todas las cosas cambiaron. ¿Se entiende ahora? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que nos sucede? Estamos en el Señor, pero vivimos como si no estuviéramos en el Señor. Como si no estuviéramos. Entonces, ¿por qué entender un poquitito más de la verdad de Dios? Un poquitito más, porque es todo lo que hacemos los predicadores, los que enseñamos la palabra, es como entregarte una pequeña gota de agua del océano. ¿Podríamos entregarte el océano? No, pero una gotita sí. ¿Podríamos darte toda la luz de la verdad divina? No, pero una chispita sí. Entonces cada mensaje, cada enseñanza es una chispita. ¿Está listo para recibir esta chispita? Esta chispita fue escrita, fue puesta en su boletín desde hace varias semanas, pero ahora usted va a ir comprendiéndola un poquito más. Es más, podría llegar a archivar su boletín y no mirarlo nunca más, o seguir trabajando desde esto, que cuando el Señor me da una palabra, me da un pensamiento para transmitirlo a mis hermanos, yo trabajo con la palabra, porque la palabra trabaja conmigo. Y yo quisiera oírla de modo tan sencillo que la pueda entender. Entonces esto es lo que hago. Quiero transmitirla de un modo tan sencillo que la pueda entender la persona grande, que la pueda entender el chico, la pueda entender el niño, la pueda entender el que tiene mucho conocimiento y el que recién está en el Señor. Quiero transmitirla en un modo sencillo. Así que la sencillez no pierde la profundidad. ¿Se entiende? Por eso les digo algunas veces que no vengo diciendo que tuve una revelación del cielo, que un trueno sonó en mi habitación y apareció un ángel y me dijo, decile a la congregación. Ahora, hay gente que está acostumbrada a eso y que prestaría mucha atención si yo le digo que pasó eso. Pero como le digo que Dios puso un pensamiento y yo me metí en su palabra y me alimenté y no tiene una revelación, entonces no. Entonces hay costumbres que tenemos los creyentes que nos dificulta mucho entender las cosas del Señor. Así que este sencillo varón de Dios, tu sencillo hermano, tiene una sencilla palabra que si la tomás hoy es una pequeña chispa de aquella gloriosa luz de la verdad de Dios, administrada desde la eternidad. Y a ver, un PowerPoint nos va a ayudar. Si podemos apagar un poquito las luces de aquí. Estoy corriendo con el tiempo porque usted esta mañana va a tener una porción doble de la palabra del Señor. El otro reflector, por favor, ahí está. Vamos, con el PowerPoint a ver si lo podemos... A ver. Aquí van a necesitar una lupa. Pero esa cosita que aparece acá... Esto es lo difícil de hacer una presentación de PowerPoint para la pantalla de la computadora que hacerla para proyectarla aquí. Entre la distancia y todo se pierden los tamaños de los caracteres. Pero yo se lo voy a decir, ahí, me parece que la están modificando, ¿eh? Pero vamos. No, para, no te me adelante, volvé al título. Ahí, está bien, tiene todo para todos, eso es. La verdad de Dios. ¿Cuánta gente ha querido explicar la verdad de Dios? Y el error es caer en creer que uno tiene lo absoluto de la verdad en una sola persona. Lo absoluto y lo total de la verdad de Dios está en su palabra. Y como en el cuerpo tenemos muchos miembros, así en el cuerpo de Cristo, en la redondez de la tierra, Dios va iluminando con su verdad y con su palabra a sus ministros, a sus siervos, a los profetas, a los apóstoles, a la iglesia del Señor. Entonces decimos que la verdad de Dios tiene todo para todos. ¿Qué necesitas vos que no tenga la verdad de Dios? ¿Por qué hablar de la verdad de Dios aquí esta mañana? Porque la verdad de Dios tiene todo para todos. Lo que te hace falta de las cosas espirituales también la tiene. No tiene contraindicaciones la verdad de Dios. Seguimos un pasito más. Ella es eterna, es perfecta, es santa. Espero que de lejos logren ver, yo las alcanzo a ver bien, pero de todos modos la tiene en su boletín.
La verdad de Dios, no me lo saques todavía. No, déjamelo. Es eterna, es perfecta, es santa. La verdad de Dios es gloriosa, es segura. Vamos, que no alcanza la pantalla, hay que pasar a ver si al otro cuadro. Es divina, es absoluta, es soberana, es presente, no es algo que caducó con la historia. La verdad de Dios sigue presente. La verdad es libertadora. Lo que nos saca de las tinieblas, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, es la verdad de Dios, la que te hace libre. ¿Se entiende? Cuando hablamos de la verdad de Dios, estamos hablando de algo que tiene todos estos atributos y no hay absolutamente nada más que tenga todos estos atributos. Ninguna otra cosa sobre la tierra lo tiene, pero la verdad de Dios sí lo tiene. ¿Amén? Vamos rápido porque esto lo está escrito en su mano, así que le será fácil recordarlo después. Siempre fue administrada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no se puede comprender la verdad de Dios sin la presencia del Espíritu Santo. No se puede crecer en la verdad de Dios sin la operación del Espíritu Santo. Entre las cosas extrañas, por no decir ridículas, que he oído en la vida, que hay teólogos ateos. Es lo más extraño que pude escuchar en mi vida. Digo, ¿cómo pueden estudiar acerca de Dios sin tener al Espíritu? Entonces, bueno, se entiende que lo estudian desde el punto de vista teórico, del punto de vista intelectual, del punto de vista histórico y de tantas otras maneras que se puede estudiar la existencia de Dios sin haberle abierto el corazón. Va a tener mucho conocimiento de ese aspecto. Histórico, desde la creación misma, porque la tierra habla que hay un creador. Desde el punto de vista sociológico, qué diferentes son las comunidades donde hay fe y donde no hay fe. Desde tantos puntos de vista se puede estudiar, pero nunca habrá experimentado la presencia del Espíritu Santo dentro de él. Quiere decir que sin ser un teólogo, sin ser un erudito en las letras, pero si el Espíritu de Dios ha llenado tu vida, tenés acceso a comprender la verdad de Dios, que es lo que te hace libre. ¿Se entiende esto, amado? Entonces vos no sos un teólogo ateo, vos sos un creyente que indaga la verdad de Dios y te puedo asegurar que vas a conocer mucho más que el que lo estudia desde los otros aspectos de la vida. Entonces, a ver, ¿para qué te me fuiste? Volvé. Fue administrada siempre por el Espíritu Santo. La verdad de Dios siempre ha sido administrada por el Espíritu Santo. Por esto es bien importante, hermano, que usted no descuide su relación con el Espíritu de Dios. Es más, el que en un periodo de 1600 años inspiró a más de 40 personas a escribir este texto sagrado es el mismo autor, es el Espíritu. Y el mismo Espíritu de Dios que inspiró a los escritores es el mismo Espíritu que inspira a los lectores. Usted tiene consigo el que escribió la palabra. Es como tener el autor viviendo adentro suyo. Te va a ayudar a entenderla. Entonces, la verdad de Dios, esa verdad eterna, perfecta, divina, soberana, esa verdad de Dios siempre es administrada por el Espíritu Santo. ¿Nos vamos comprendiendo? Ahora, vamos a comprender un poquitito más en los siguientes pasos. En la antigüedad, esta palabra nunca le faltó al hombre. Esta verdad absoluta, total, divina, estaba con Adán en el huerto. Cuando Adán es creado, él vive en ese ámbito de comunión con esa verdad divina y con la visita permanente o con la presencia permanente. Quiero hacer una distinción entre visita y presencia. Los que viven en tu casa, ¿te vienen a visitar o viven con vos? Viven con vos. Si te tienen que visitar es porque no viven en tu casa. ¿Cierto? Yo no quiero la visita, yo quiero la presencia del Espíritu. Ahora, quiero aclarar esto porque esto es está muy
pegado en el léxico cristiano y buscamos la visitación. Yo creo que el cristiano ya no tiene que buscar la visitación, tiene que ser lleno de la presencia del Espíritu. Asegúrate que esté viviendo ahí. El que vive bajo tu techo no te vino a visitar, está con vos. Y te quiero aclarar que está con vos desde que aceptaste a Cristo. Tal vez lo tenés olvidado en un rincón y por amor y por respeto Él está ahí esperando que le digas bienvenido. Pero está ahí, está el Espíritu Santo. Entonces, esta verdad eterna con todos los atributos que recién leíamos, le fue velada al hombre, le fue velada a Adán, y todos bien saben por qué le fue velada, ¿verdad? A causa del pecado, en ese ámbito de gloria, Adán y Eva se le dieron por darle curso a la voz de la serpiente y terminaron obedeciendo al diablo y fueron, ¿entiende ahora cuando la Biblia dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios? Esa verdad absoluta, total, divina, permanente, libertadora, esa verdad al hombre le fue velada. Quedó como ciego. Entonces, inicialmente, en la antigüedad, la verdad de Dios le fue velada al hombre por haber sido destituidos de la gloria. Por esto siempre digo que para comprender lo que Cristo hizo en el Calvario, para comprender lo que ahora estamos celebrando, tenemos que entender qué fue lo que pasó en el Edén. Lo que pasó en el Edén es que toda esta verdad que estaba accesible al hombre, junto con el hombre, convivía con el hombre, le fue quitada. Le fue quitada. Entonces, a la humanidad, la verdad de Dios le fue velada. Antes tenía acceso total, después le fue velada. Y inmediatamente, luego de haberle sido velada, le es prometida. Es cuando el Señor le dice, la simiente de la mujer va a pisar la cabeza de la serpiente, y le está hablando de que el Señor Jesucristo vendría para destruir el reino de las tinieblas. Porque eso fue lo que pasó. Cuando Adán obedece al diablo y desobedece a Dios, nos trasladó de la luz a las tinieblas. ¿Se entiende? Es decir, nos llevó a vivir a otro territorio. Nos llevó a vivir a otro ámbito. Por eso, sobre la tierra comenzó a vivir la muerte, si se puede decirlo de esa manera, que en el plan original de Dios no estaba. La muerte se hace presente sobre la tierra, la enfermedad y el pecado. Mire qué personajes. Es decir, cuando Adán sale del reino de la luz y se mete al reino de las tinieblas, se mete a un reino donde conviven la muerte, la enfermedad y el pecado. ¿Se dio cuenta dónde vivía usted antes de convertirse? ¿En qué territorio? ¿En qué territorio? Entonces, le es prometida al hombre la libertad en el Señor. Génesis 3:15 es el texto que está ahí, aunque usted lo tiene escrito en su apunte. ¿Qué más sucede en la antigüedad? En la antigüedad, a ver, lo que sale en la pantalla no lo alcanzo a ver, pero sí lo que tengo aquí. Fue gradualmente revelada. Inicialmente le fue velada, después prometida y fue gradualmente revelada. Por eso en la antigüedad, tantos profetas hablándole al pueblo, porque el pueblo era ciego. No tenían las escrituras con ellos, y los pocos que manejaban las escrituras eran tan ciegos como los que no la tenían. Eran tan ciegos que cuando Jesús vino, se enteran los magos del Oriente y no se enteran los religiosos de Israel. Ciegos, guías de ciegos, como Jesús se los dice. Estaban ciegos. Entonces, por eso los siervos de Dios, los profetas, a través de todo el Antiguo Testamento, estaban, ¿qué? Revelándole en forma parcial, una chispita, ping, de la esperanza que vendría, de la luz que vendría, del Redentor que vendría, de que la Virgen concebirá y dará a luz un niño y nacerá un Salvador, y lo dilatado de su imperio, y ellos no entendían nada.
como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no entendían nada. Es más, habrán pensado que ese día Isaías vaya a saber qué se fumó que está diciendo estas cosas. No entendían nada, pero la verdad de Dios les estaba siendo parcialmente revelada. Medio parecido a la actualidad, ¿verdad? Medio parecido. Les estaba siendo parcialmente revelada a través. Ahora, llega el momento, el cumplimiento del tiempo, como lo dice Gálatas 4:4, este texto no está en su apunte, añádalo, cuando estamos hablando de la actualidad. Ahora sí, por favor, pasamos a la actualidad, al día de hoy. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese. ¿Recuerdan que hicimos hace algunas semanas atrás la ilustración del reloj de arena? Todo lo prometido en el Antiguo Testamento se cumple en Cristo Jesús. Esto es lo que estás celebrando en esta mañana con la Santa Cena. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. En Cristo Jesús, nacido conforme al formato que había que redimir en la antigüedad, Cristo instala, dígalo conmigo, la actualidad. Y no te trasladó a Japón, te trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Bienaventurado el ciudadano que se dio cuenta que está viviendo en otra ciudadanía, en la ciudadanía del reino de los cielos, que no adquirió una nueva religión, que adquirió una vida nueva. Esto es lo que hizo Cristo. Por eso ese antes y ese después que veníamos explicando una y otra vez. En la actualidad, la verdad de Dios administrada por el Espíritu Santo nos ha sido totalmente entregada en Cristo Jesús. ¿Quiere conocer usted la verdad de Dios? Déjese guiar por el Espíritu Santo a conocer más de Cristo, y más, porque en Cristo está toda la verdad de Dios. Por alguna razón Él dijo, soy el camino, ¿y qué? Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Cristo está toda la verdad de Dios. Y Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20, dice que todas las promesas de Dios, todo lo que Dios prometió en la antigüedad, a través de los profetas, todo lo que Dios prometió en Cristo Jesús, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Así que Cristo es el sí de Dios. Cristo es el cumplimiento de todo lo que Dios prometió. ¿Hay un antes y un después o no? Evidentemente, un antes y un después en Cristo. Ahora, ¿qué sucede? Imagínense, yo me voy a vivir a Japón y yo sigo amando tanto mi Argentina, pero no consigo yerba donde tomar mate. Busco a alguien que hable como yo y allá hablan todos distintos. Las comidas son distintas y yo me quiero comer un asado con esos chinchulines con mucha grasa. No sé, chinchulín de gato, ¿qué comen allá? Pero me voy a encontrar que la comida es distinta, que el idioma es distinto, que el lugar es distinto. Me tengo que avivar de que estoy viviendo en otro lugar, ¿verdad? Bueno, las cosas espirituales, amados, la verdad de Dios no la podemos vivir como si estuviéramos en el mundo. Hemos entrado en la verdad de Dios, en el reino de la luz, hemos salido del reino de las tinieblas. En Cristo Jesús las cosas cambiaron. ¿Usted quiere vivir en la antigüedad o quiere vivir en la actualidad? Muchísimos creyentes todavía están pegadísimos a la antigüedad. Y los formatos de cultos en muchas de nuestras iglesias, queridas iglesias hermanas, tienen tremendo formato de la antigüedad. Y Dios es bueno, es misericordioso, nos ama igual. Pero ¿cuánto espera el Señor que podamos entender que estamos viviendo en la actualidad? Donde la verdad ha sido absolutamente revelada, la totalidad de la verdad y de todas las promesas en Cristo Jesús. Mire que hubo verdades que Jesús le dijo a los discípulos, no se las digo ahora porque no las pueden sobrellevar.
pero cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a llevar a toda verdad. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, la comprensión que necesitamos acerca del Señor Jesucristo vendría por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos daría la luz, la iluminación para entender más y más a Cristo. ¿Por qué conocer más y más a Cristo? Porque Cristo es la totalidad de la verdad divina. Nadie va al Padre sino por Él. Nadie, nadie. Entonces, ese antes y ese después. Nosotros estamos en la actualidad, ¿verdad? Y en la actualidad tenemos la totalidad de la verdad de Dios entregada en Cristo. Amén. Y la pregonamos, es pregonada parcialmente por la Iglesia del Señor. A veces los ministros quisiéramos hacer una especie de operación de trasplante de alma y de cerebro. Quisiéramos traer a alguien al altar, abrirle la cabeza, sacarle todo lo que tiene ahí adentro, lavarlo un poquito y ponerle un cerebro nuevo. Pero no se puede. No se puede. Quisiéramos abrirle el pecho, sacarle ese corazón lleno de odio, de rencor y de toda perversidad, sacárselo y no se puede. ¿Pero puede el Espíritu Santo? Sí puede. ¿Lo hace? De hecho, Él lo hace. Es obra del Espíritu de Dios. Nos saca, es decir, la ilustración que yo estaba usando de irme a vivir a Japón, aquí cambia porque sigo teniendo los pies sobre la tierra, pero saca la oscuridad y la maldad de adentro mío y pone a Cristo dentro mío. Esta es la operación que Dios hace. Saca al diablo de adentro tuyo y pone a Cristo dentro tuyo. Amén. Y ahora míralo a tu hermano y decirle, ¿tenés a Cristo, mi hermano? ¿Tenés a Jesús? Está Jesús en tu corazón. Vamos, entre los esposos, díganselo, entre los hermanos, díganselo. ¿Qué es lo que pasa? Vos seguís viendo cosas que no cambiaron todavía, sus defectos, sus actitudes, y haces un juzgamiento equivocado. Somos criticones. Somos condenadores. Vivimos con la mentalidad del juicio del Antiguo Testamento. Porque exigimos la perfección. Una perfección que ni la podemos dar nosotros, amados. Nace una criatura y ya entendí por ética, por afecto. Dice, qué bonito, está todo arrugado. Nació todo machucadito. Qué bonito, se parece al papá, son todas expresiones éticas, ¿verdad? Pero ese bebé llora, ensucia los pañales, no tiene cabello, no tiene dientes, grita porque no sabe hablar. Sin embargo, ¿por qué lo entendemos en el bebé y no lo entendemos en nuestros hermanos? Porque entendemos que el bebé tiene que crecer, tiene que desarrollarse, ¿verdad? Cuando crezca, se desarrolle, va a hablar, va a saber caminar. Bueno, ya no ensuciará pañales, pero llegue el momento a que una edad tiene que haber aprendido, ¿verdad? Sin embargo, en las cosas espirituales, nuestra ceguera nos hace juzgones de nuestros hermanos. Si tiene a Cristo en su corazón, es tu hermano, aunque todavía ensucie pañales, llore, no camine y no tenga dientes. Todavía. Pero si tiene a Cristo, tiene la vida. Y esto es lo que tenemos que aprender, amados. La palabra de inspiración no viene para ver si algún día te convertís, sino porque tenés a Cristo en tu corazón, mi querido, es hora de crecer. Es hora de que la verdad de Dios nos ilumine, que se produzcan los cambios. Amén. Entonces, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Sin Jesús viviendo en nuestros corazones no vamos a cambiar nada.
pero con Cristo en nosotros hemos iniciado el cambio. Me falta mucho todavía, aguánteme que estoy en proceso, aguánteme, pero voy camino a la transformación. En algunas personas ya se ha visto, en algunos es muy claro, es muy fuerte, es muy evidente los cambios, en otros están en proceso. Pero no te olvides que su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Y desde el momento que fue escrito en el libro de la vida es ciudadano del reino de los cielos. Es propiedad de mi Señor. Así que te amaré con todo lo que te falte cambiar, mi hermano. ¿Está bien? ¿Me prometés que me vas a amar con todo lo que me falta cambiar todavía? Amén. Porque esta es la verdad presente. Y esto es lo que pregonamos. Y pregonamos parcialmente, es pregonada, es enseñada por la iglesia. Hoy aquí es una chispita de aquella luz gloriosa que es la gloria del Señor. Esto es una pequeña chispita. Usted la puede dejar apagar o usted puede seguir investigando en los días siguientes. Por eso traté de que fuese en un apunte muy claro en su boletín, con algunos textos, otros textos los está añadiendo ahora, y usted se sumerge en la verdad de Dios y cada vez se le va a ir haciendo más claro y más claro y más claro todo. Amén. Entonces la podemos entregar solamente en forma parcial, pero ¿dónde está la gran tarea? Es que es lentamente recibida por cada uno de nosotros. Es lentamente recibida. Es lentamente recibida. Y entonces aquí nos tenemos que tener paciencia, no nos tenemos que desahuciar. A ver, ¿cuánto cree que le llevaría a una persona a aprender a hablar en japonés? Todavía no aprendí a hablar en castellano. Todavía hay palabras del castellano que no las sé pronunciar, ¿verdad? Y ni me las acuerdo. Entonces, ¿cuánto tiempo cree que me puede llevar a aprender un idioma? Estás en proceso, estás aprendiendo a hablar como se habla en Cristo. En Cristo se habla en convicciones de fe. En Cristo se habla en convicciones espirituales. En Cristo se habla en una actitud de arrepentimiento. En Cristo se habla en un idioma diferente. Pero estamos en Cristo. Amén. Así que imagínese si uno tuviera que aprenderse un par de palabras en japonés. Esos saluditos que yo digo, no los aprendí en un solo día, pese a que era pibe. Y nos veíamos todos los días con los japonesitos que íbamos a la escuela y con las japonesitas que sabían visitar mi casa porque yo tenía hermanitos más grandes. Y también las japonesitas saben conquistar y guiñar el ojito. Supuestamente eran amigas de mis hermanas, pero mientras hablaban con mi hermana pegaban alguna mirada para donde estaban mis hermanos. Entonces, bueno, ¿cuál era el inicio del diálogo? Era hablar con nosotros, con los chicos. Entonces nos enseñaban alguna palabra, nos enseñaban alguna costumbre, nos enseñaban algo de lo que ellos hacían en Japón. Entonces, ¿sabe qué? Decidí quedarme en Argentina. Pero, en cuanto al reino de los cielos, estoy aprendiendo cómo se vive en el reino de los cielos. Y vos fuiste trasladado de las tinieblas al reino de los cielos. ¿Cuánto nos cuesta aprender cómo se habla en el reino de los cielos? Pero estamos aprendiendo, ¿amén? Y entonces encontramos que las Escrituras dicen estas cosas. Vamos, un pasito más que ya estamos terminando nuestra presentación aquí. A ver la proyección, ahí. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, no somos libres por la teoría, somos libres porque la verdad de Dios se instala adentro nuestro y comienza a iluminarnos, a darnos mayor entendimiento. ¿Qué más dice la palabra? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la oración de Jesús en San Juan capítulo 17, Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Dónde está la verdad de Dios con la que santificarnos? Tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Por eso cuando Jesús quiere lavar los pies de los discípulos, y Pedro no, que le da vergüenza, que tienen las patas sucias, vaya a saber. No. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies no tenés parte conmigo. Entonces él se da cuenta que esa experiencia tiene que ver con el reino y le dice, Señor, no solo los pies, la cabeza, todo. ¿Recuerda lo que le contestó Jesús?
vos ya estás limpio por la palabra que te he hablado. ¿Qué haríamos nosotros en una iglesia cristiana moderna? Y sí, alguna vez te tenés que convertir, Pedro. Hace tanto que venís escuchando, ¿y cuándo vas a ser transformado? A vos hay que lavarte la cabeza, los pies, las orejas, todo hay que lavarte. Y Jesús le dice, no, Pedro, vos ya estás limpio. Tengo que lavarte los pies. ¿Cómo es esto? ¿Podrías aceptar que el Señor ya viene obrando en ti? ¿En los tuyos? ¿En los que están cerca? ¿Podrías entender eso? Que de pronto hay que corregir cosas del caminar de todos los días. Hay que corregir cositas del caminar de todos los días, pero eso no significa que el Señor no esté en ti. Amén. En nuestros juzgamientos a veces somos muy terminantes, muy terminantes. Entonces, el Señor está diciendo, santificalos en tu palabra es la verdad. Por eso le dice, Pedro, vos ya fuiste limpio por la palabra que te hablé. ¿Aceptaste la palabra del Señor en tu corazón? Ese proceso de limpieza ya estaba desarrollándose en ti. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, vamos. ¿Qué más dice la palabra? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Está todo en Cristo o no está todo en Cristo? Todo está en Jesús y por obra del Espíritu Santo nosotros vamos comprendiéndolo cada vez más. Hay tantos textos de la palabra, pero estoy solamente recordando algunos. Y los verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Con esa intensidad, con esa realidad, con esa vivencia. Creo que allí terminan los textos que tenemos, ¿verdad? Todo eso, hermano, usted lo tiene en su mano. Usted puede ahora guardarlo o puede seguir día tras día mientras toma mate, meditándolo un poquito más, porque lo que cambia todas las cosas es la verdad de Dios. Ya vimos que como la verdad de Dios siempre fue total, absoluta, divina, transformadora, pero una fue la relación que tuvieron las personas en el antiguo tiempo y otra cosa es la relación que nosotros tenemos ahora en el presente. ¿Quiere que le diga en qué época de la historia, desde que existe el mundo, en qué época de la historia hay mayor cantidad de voces adorando al Señor? Ahora. En el Antiguo Testamento hubo algunas personas, algunas familias, algunos grupos. Hoy la Iglesia de Cristo en toda la tierra y en todos los idiomas. ¿Se da cuenta en qué verdad está instalado usted, mi hermano? Usted está en la verdad presente, donde el cuerpo de Cristo está en todo el mundo. La riqueza de la palabra del Señor, la riqueza, la cantidad de libros, de programas, de grabaciones, de escritos, de estudios de las Sagradas Escrituras, de congregaciones que se reúnen, la riqueza que hay en el tiempo presente. Le damos gracias a Dios por todo lo que sucedió en el pasado, pero vivamos con toda la intensidad el presente, porque desde que Jesús se entregó en la cruz del Calvario, hubo un antes y un después, y yo vivo en este después. Yo vivo en esta actualidad, donde pertenezco. No me tuve que ir a otro lugar en la tierra. Viviendo en el mismo lugar en la tierra, comencé a pertenecer a una nación celestial, al reino de los cielos. Bienaventurado el que comprende esto. Decimos, Señor, hoy celebramos tu cena.